Hola a todos, sean todos bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de charlas del área de diseño de Santo Tomás. Quiero agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan, a todos los que se han conectado a esta nueva transmisión, a nuestros estudiantes, por supuesto, a los académicos de la universidad, a las autoridades universitarias y también a toda la comunidad nacional que hoy se ha reunido para estar junto a nosotros. Estamos sumamente contentos y honrados también de recibir el día de hoy a un excelente invitado, me refiero a Julio Marambio. Julio es amigo de la casa, él nos ha acompañado en muchas instancias a lo largo de nuestra corta vida como carrera de videojuegos, pero él tiene una larga trayectoria en el mundo del diseño de videojuegos y sobre todo de la gestión de proyectos. Él ahora está liderando Octeto Studios y nos va a comentar sobre una nueva producción que lo ha tenido bastante ocupado. Julio es humanista con formación y experiencia en gestión comercial, dirección estratégica, representación sectorial y articulación público-privada. Dentro de sus especialidades podemos destacar el Business Development, el Game Design, el storytelling, también la escritura interactiva, por supuesto, el storyboard y el manejo de proyectos, pero sobre todo podríamos resumir que Julio es un gran gestor y es uno de los precursores de la industria nacional. Por eso reitero nuestro agradecimiento y nuestro orgullo de tenerlo hoy día con nosotros. Vamos a conocer un poco la historia de Cyberpunks y de la experiencia desarrollando este juego que ha dado muchísimo que hablar nacional e internacionalmente. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle gracias a Julio para que pueda hacer tu exposición. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Romy, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la introducción. Bastante halagadora. Sí. Bueno, buen día a todos. Gracias por la invitación a la universidad, a la organización y a todos los que están presentes. Como comentaba Romy, hoy día vamos a hablar un poco, les voy a contar aspectos que tienen que ver más centrados en lo que es el proceso de diseño de CyberOps. Sin duda eso toca otros aspectos del proyecto, como por ejemplo la producción misma o algunos aspectos de cómo se gestó comercialmente el proyecto y que por supuesto incidieron en el diseño. Así que, bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la presentación. Bueno, ahí Romy me presentaba, mi nombre es Julio Marambio, actualmente soy el director ejecutivo y lead designer en Octeto Studios, más o menos desde el 2012 a la fecha. He estado participando de VG Chile desde entonces, más o menos 2013, 2014, por ahí como miembro. 2016 a 2018 me tocó ser presidente de la asociación. Antes de eso, en otra vida, fui Key Account Manager, me desempeñé en el área comercial, en otras industrias, siempre en desarrollo de negocios. Y mi formación es un poco más ecléctica. Soy licenciado en Lingüística Aplicada, soy traductor en inglés y japonés. Tengo un diplomado de estudio en cine en la Universidad Católica, desarrollo de videojuegos también en la Academia Mac, y otros estudios principalmente en el área audiovisual, que fue el área que siempre me interesó desarrollar, independiente de mi trabajo. Como Octeto Studios, nosotros, tal como les contaba, el estudio nació en el año 2012, a partir de la reunión de los socios fundadores que nos conocimos en el transcurso del desarrollo de este diplomado de diseño y desarrollo de videojuegos en la Academia Mac, por ahí por el 2011. Bueno, en Octeto siempre hemos tenido un enfoque un poco más pragmático al momento de desarrollar nuestro negocio, justamente porque si bien hay mucha pasión detrás y mucho amor por el oficio, también hay una concepción bien pragmática, como les decía, de que
para poder hacer bien tu trabajo, para poder desarrollar tu oficio, es muy necesario contar con una buena base, en este caso una base financiera. Nosotros nos fijamos como primera prioridad al momento de fundar la empresa, de que la empresa funcionara como tal, es decir, poder generar ingresos, poder generar negocios, y para eso desde un principio nos enfocamos en generar portafolio. Sin duda teníamos grandes aspiraciones y teníamos muchas ganas de hacer, no sé, un Uncharted, locura. Pero por suerte siempre el equipo fue bien aterrizado en ese sentido y nos dimos cuenta de que necesitábamos partir de a poco, partir bien de pequeñito. Así fue como desarrollamos al principio juegos publicitarios principalmente, primero acá en Chile, posteriormente nos expandimos porque nos dimos cuenta que el mercado, la verdad, era bien pequeño. Nos aliamos con ProChile, bueno, ProChile nos apoyó harto en ese sentido en el proceso de internacionalizarnos y empezamos a generar negocios al poquito tiempo de empezar a ir a ferias, principalmente en el área de juegos HTML5, que ha sido la línea ininterrumpida que hemos tenido como empresa. Partimos haciendo juegos muy pequeños, como les digo, juegos publicitarios. Hemos ido creciendo en ese sentido y accediendo también a nuevos clientes. Últimamente estamos trabajando con clientes como Cartoon Network, Nickelodeon, Aserion, etcétera, varios en Europa, en Asia. Así que se ha vuelto, por así decirlo, como una base bien estable de nuestra operación. Pero como les digo, siempre teníamos la idea y la inquietud de poder hacer juegos propios. Está bien en el fondo trabajar, igual es independiente de que sean proyectos para clientes, hay muchos que son muy entretenidos, pero también nosotros teníamos nuestro impulso creativo latente y queríamos llevarlo a la práctica en el fondo. Y así fue que el 2017 partió nuestra línea de desarrollo de juegos originales y nos concentramos en PC y consola. Y el primer juego que nació de esa línea fue CyberOps. CyberOps es un juego de simulación de apoyo y hackeo táctico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás jugando desde el punto de vista de un operador que presta apoyo a un grupo de agentes secretos que están en medio de la acción. Tú estás lejos de la acción, pero sigues esa acción en tiempo real. El mundo es un mundo cyberpunk, donde todo está hiperconectado. Hay temas de implantes cibernéticos, etc. Y como les digo, el objetivo un poco de este juego, la propuesta, era la de hacer un poco un giro de lo que normalmente se asocia con el género de sigilo, acción y espionaje, pensarla desde el otro punto de vista, en el fondo, cómo se vería, cómo se sentiría un juego si es que yo lo juego desde el punto de vista del operador. Es como dar vuelta al Metal Gear y jugar desde el punto de vista de Otacon o Mailing. Y esa idea, bueno, al menos a mí, mientras nosotros desarrollábamos estos juegos más pequeños, yo la fui madurando mucho antes de poder llevarla a cabo. La tenía ahí junto con otros conceptos y fue como el que más generó, como que el que más me hizo sentido también. Bueno, para los que no conocen el juego, aquí les voy a presentar el tráiler de lanzamiento. Are they aware that our unit has just received its new operator? Yes, but they have no other option. We must succeed. The other floors are in total control of the attackers. Expect heavy resistance. Wait until the situation stabilizes. Alright, I don't like this operation. Geist is not designed for VIP protection. I agree. Seems like the ECP is forcing our hand. Operator, access your cyber brain so we can check her short-term visual records. My orders are to protect the PM. If you want him, come get him. I fight for those who no longer have a voice. You will never win this war. Stop right there. Get away from that terminal. Hostiles just broke in through the windows. You better bail out, pilot. That suit will explode soon. This is susceptibility of attack, Commander.
I might die today, but others will come and fight you, just as before. I will finish what your father started, Ellen, and I will have my peace, one way or another. Operator, welcome to the Guys Division. Bueno, como pueden ver, ya salió. Por si no lo han comprado aún. Bien, los orígenes del proyecto datan del año 2016, como les contaba. O sea, no les había dicho que era el 2016, pero hacía bastante tiempo. Yo por ahí por ese año ya venía madurando el concepto, esta idea que no tenía mucha forma en ese momento. Pero en ese momento éramos un equipo bastante pequeño. Yo creo que éramos alrededor de 5 personas las que trabajábamos permanentemente en el estudio. Estábamos enfocados en estos juegos, mucho Work for Hire, y también nuestra operación, si bien tenía continuidad, tampoco era tan, digamos, tan segura. En el fondo no teníamos una pista, una proyección de mucho tiempo a nivel de flujo de caja. Entonces, teníamos que controlar muy bien nuestro riesgo. Por otro lado, nuestro portafolio en ese momento era bastante distinto al tono del juego que queríamos desarrollar. Habíamos desarrollado juegos deportivos, algunos match 3, mucho juego infantil, mucho juego casual. Pero, como les comentaba, teníamos este impulso creativo. Sin embargo, teníamos grandes limitantes. Nuestro equipo, como les digo, era pequeño, no teníamos mayor experiencia en 3D. Teníamos en ese tiempo, me recuerdo, creo que era un artista, un par de programadores. Como les digo, muy poquito equipo para llevar a cabo un proyecto un poco más grande. Entonces, siempre la idea de desarrollar CyberOps nace un poco de la economía, de hacer lo que más se pueda con poco. Un poco ese es el motivo por el cual nosotros nos decantamos por un estilo de arte bastante minimalista. La idea era desarrollar un juego que tuviera un impacto emocional en los jugadores, como el que podría producir, no sé, un juego de mucha mayor factura, pero utilizando recursos mucho más de bajo costo. Julio, ¿sí? ¿te puedo interrumpir un poquito? Es que Claro. es como para hacer énfasis en esta idea de cómo decantas el concepto del juego, porque es súper ambicioso, ¿ya? Entonces, me gustaría como que nos centráramos, como estamos dirigiéndonos a diseñadores y, digamos, a constructores de nuevos mundos, pudieras dar un poquito más de detalle de cómo fue este proceso creativo para bajar a la parte gráfica este concepto tan grande que es como el hackeo táctico y lo que vemos, o sea, lo que está detrás del juego en el fondo, que es cuál es la intención del juego. Sí. Mira, efectivamente, para allá vamos. Yes. Vamos a meternos un poco en ese tema. De hecho, ese es el foco de la presentación, así que ahí les voy a contar más o menos cuáles fueron las referencias y por qué nos decantamos un poco por eso. Así que vamos a poner énfasis en eso, no hay problema. Bueno, en ese sentido, la idea era de poder explotar las restricciones que teníamos para poder aumentar esa inmersión que queríamos crear en los jugadores. Nuestro equipo, y en particular yo, que venía en ese momento en ese momento era el único game designer en el estudio, venía de un background muy de juegos de mesa, de juegos de rol, en donde juegas mucho con la imaginación. Y yo partía un poco de la hipótesis de que la imaginación es como el motor gráfico más poderoso. Y si tú logras estimular la imaginación, no necesitas tener una gráfica, no sé, AAA para generar emoción. Si logras conectar por medio, y en este caso mi apuesta era como ir por el lado del sonido en tiempo real y de generar esta sensación de realidad, de que algo concreto estaba sucediendo en otra parte del mundo,
como que se sintiera como si estuvieses hablando por teléfono con alguien. Por lo mismo no fue un juego nunca fue un juego de turnos, nunca lo planteamos así, porque la idea era generar esa tensión a pesar de tener unas gráficas muy, muy sencillas. Entonces nos inspiramos un poco en este perfil de consumidor que era más afín con estos juegos, un poco más de mesa, un poco más de rol, gente también que disfrutara consumir contenido narrativo, por ejemplo, como las series, y que disfrutara también del género de la ciencia ficción, cyberpunk, estos mundos medios distópicos. Entonces, apuntamos como a ese perfil de consumidor. Entonces, claro, teníamos como esta hipótesis de que, ¿sabes? Que en realidad quizás igual podemos estimular a la gente con algo sencillo. No sabíamos muy bien cómo. Yo tenía un poco la idea de, y, bueno, lo que más adelante vamos a ver, que es como de las principales referencias que saqué desde el punto de vista gráfico. Me gustaba y como que me embrujaba mucho la representación gráfica que se hacía, por ejemplo, en la película de Ghost in the Shell del año 99, de todas estas secuencias que supuestamente estaban como sucediendo dentro del cibercerebro de los personajes, o estas representaciones de mapas esquemáticos y persecuciones que se veían como todo con un tono medio verdoso, flechitas y cosas así. Te metía mucho en esa onda de ese futuro análogo, de ese futuro... perdón, está mi gato llorando. De ese futuro que un poco de tubos catódicos, más tibio, un poco... Y aquí voy a lo que eran como mis principales referencias también desde el punto de vista del cine. Alien, con todo este tema de las pantallas análogas y de esa granulosidad que tenía la película y todas las pantallas que se veían, esa calidez era algo que al menos a mí, y creo que a mucha gente, nos resonaba y nos provocaba ciertas emociones, y un poco eso era lo que yo quería transmitir en el juego. También se fijan, por ejemplo, los que han visto la película de Ghost in Shell, la del 99, porque hay muchas, tiene un ritmo muy pausado, muy contemplativo a veces, y me recordaba mucho a estas persecuciones oscuras y penumbras que se dan hacia el final de Blade Runner. Más o menos ese es el tipo de experiencia que quería conseguir. Entonces, dentro de este diseño de propuesta de valor, porque básicamente nosotros teníamos como una hipótesis y queríamos saber, ok, validemos si esto realmente hace sentido, tomamos todas estas referencias. Esto es de Path Labor 2, de muy bueno, no casualmente, otra película dirigida por Mamoru Oshii. A la derecha también se ve un fragmento de Ghost in Shell. A la izquierda esto es de Alien, también como estas pantallas antiguas, pero futuristas, pero que se sienten con ese como glow, ese resplandor tibio, no frío como una pantalla digital de hoy en día, sino que como una tela antigua. Lo que hicimos fue empezar a hacer algunas encuestas, no necesariamente enfocadas específicamente al juego que queríamos producir, sino que como a validar si existía este tipo de jugador. Y bueno, después de hacer varias encuestas y como algunos focus, consideramos que sí, había suficiente data como para decir, ya sabes que existe este perfil. Y en ese mismo tiempo, yo como trabajé esto por separado y como muy en silencio un poco para no generarle también ansiedad al equipo, lo trabajé por mi cuenta y llegó el momento de presentarle el proyecto, y para eso, para comunicarlo internamente, lo que yo armé fue un concept video que le llamo, que es básicamente pescar muchas referencias, recortes y transmitir la visión al equipo. Así que esto es como lo primero original que se creó para Cyberops, para que ustedes lo vean.
Bueno, y ahí está toda esta visión del retrofuturo, de las pantallas análogas. Perdón, me embarré. Bueno, déjenme ver si lo recupero donde está más o menos. Sí, ahí está. Entonces, ese era el target visual. Porque era extremadamente simple. Y al menos en las películas era muy efectivo. Bueno, y ahí viene la parte de Metal Gear, etc. Un poco la parte melodramática de la animación. Bueno, y eso fue hasta el año 2017 que nos ganamos un cupo para participar en la Gamescom ese año. Y bueno, yo en ese momento teníamos otro proyecto en curso. En ese tiempo le estábamos dando harto énfasis a Martin B, que es otro juego que tenemos ahí en carpeta. Y dije, bueno, me voy a llevar igual este video y me voy a llevar esta presentación. Ya tenía un deck por si acaso se me da la oportunidad de presentarlo allá. Y así fue que partimos hacia Alemania el 2017. Romy, quizás ahora es poco momento si quieren hacer una pausa para alguna pregunta o algo. Sí. Bueno, tenemos acá 2 preguntas, pero antes quiero hacer una pequeña intervención chiquitita sobre la importancia de las cinemáticas, que para acompañar el proceso, el proceso de comunicación con el equipo, pero también para el proceso de venta y para mostrar el producto y hacerlo más tangible antes de tener un ejecutable para jugar. Si buscan los que son más asiduos a los videojuegos, hay un montón de reels en YouTube o también de trailers de videojuegos, y pueden ver que cada vez se le pone más énfasis a la historia detrás. Yo he visto unos últimamente muy buenos, quiero destacar 2, el de Diablo 4, no sé si lo habéis visto. Sí. Está buenísimo, y el de Hellblade 2, igual. No, ese está increíble. Sí. Ese se te paran los pelos, está pero muy, muy bueno. Así que es un tema a revisar eso, y ojalá que se sigan trabajando más en profundidad. Bueno, voy a pasar a las preguntas ahora. Hay una que es bien puntual y al callo. ¿Cuál es tu análisis del campo laboral en videojuegos? Y me permito integrarla con la otra porque también tiene mucho que ver, pero es más contextualizada al aspecto de lo que estamos viendo ahora con la pandemia, que dice, ¿qué opinas sobre el desarrollo de videojuegos y la contingencia que vivimos? ¿Crees que la industria saldrá fortalecida? Esas son como las 2 preguntas que hay. Ya. Sí, bueno, con respecto al campo laboral, lo que hemos visto en los últimos años es que ha ido creciendo en número, la cantidad de puestos disponibles y un poco la demanda, pero así como sube también la cantidad, también sube el nivel de especialización requerido. En ese sentido, lo que vemos nosotros desde la industria es que un poco el foco está yendo hacia justamente la especialización, en el fondo a ser bueno en algún aspecto más que en el otro. Por supuesto, siempre es deseable manejar todas las cosas para poder comunicarse con el resto del equipo, son equipos multidisciplinarios, pero cuando uno busca un trabajador, lo busca para un puesto específico. Y en ese sentido es súper bueno como el trabajo de portafolio, etc. Pero, poco para responder la pregunta, sí, nosotros hemos visto también que en el último tiempo se han creado nuevas empresas, algunas pequeñitas, pero también otras nuevas, incluso empresas extranjeras que se ven a instalar acá en Chile, y de esa manera están generando un crecimiento también en el campo laboral en lo que es Chile. Eso es más o menos desde mi perspectiva. Y con respecto a la situación de la pandemia, yo creo que afortunadamente nuestra industria es una de las pocas
la otra vez leía un artículo, una de las pocas que se ha visto de las que menos se ha visto afectadas por los fenómenos actuales, justamente porque ya tenemos interiorizada el aspecto del trabajo remoto. Y mucho de nuestro quehacer no implica insumos, materias primas, lo único que necesitamos es un computador y conexión a internet. Y además, sumado a eso, metodologías de trabajo ágiles, por ejemplo, permiten programar bien las tareas y trabajar de manera independiente. Así que por ese lado encuentro que ha sido una ventaja estar en esta industria en este tiempo. Nosotros lo vivimos también con la adaptación de los estudiantes a las nuevas plataformas de educación, por lo que estamos haciendo ahora en las clases por Teams o qué sé yo. Tenemos una adherencia súper buena, los chicos lo adoptan porque ya es parte, lo tienen incorporado. Entonces, claro, para esa área estamos súper bien, pero también había un cambio positivo en relación a la percepción de los videojuegos como instrumento para, por un lado, paliar, ¿no es cierto?, el encierro y todo lo que significa la ansiedad de estar encerrado, pero también ya se están abriendo, incluso los papás, que eran los más reticentes a veces a que los hijos estuvieran muy pegados en esto, a ocuparlos también como método para desestresarse, para ayudar a los procesos educativos. Incluso muchos se manifiestan felices de que los hijos se comuniquen con los amigos a través de Discord y puedan mantener su vida social gracias a los videojuegos. Así que creo que a nosotros nos ha favorecido, obviamente dentro de todo lo malo que está pasando, pero tan mal no estamos. Hay otra pregunta más, Julio, que es de Mayo Uribe. Él es estudiante de la carrera de videojuegos de la sede de Valdivia, que dice, ¿qué parámetros se fijan al momento de contratar game designers? Y yo quiero complementar, si es que tú crees que se fijan igual en Chile, o en el extranjero miran otro tipo de atributos, otro tipo de cosas. En el extranjero la verdad no te sabría decir, porque la verdad nunca hemos tocado ese tema con colegas de afuera así tan específicamente, pero me imagino que son bastante similares. En el fondo depende mucho también del perfil de la empresa, de qué es lo que esté buscando desarrollar. En función de eso, uno obviamente se fija en la experiencia anterior, en concreto en juegos en los que haya participado el postulante, que sean capaces de explicar a nivel de sistema cómo funciona un juego, y que sepan también, que tengan buenas habilidades de comunicación. Eso es fundamental. Yo creo que es algo que a veces se pasa por alto, pero en un rubro como el nuestro es extremadamente importante. Sobre todo porque trabajamos con distintas disciplinas. Hay artistas, hay programadores, hay diseñadores, hay productores, y todos tienen un cerebro distinto y una manera distinta de entender y de razonar. Y es súper evidente. Entonces, si el game designer muchas veces actúa como una amalgama que cohesiona un poco todos estos aspectos, los articula y puede generar un flujo de comunicación mucho más virtuoso. Yo creo que más allá de llegar así como, mira, acá tengo todo este diseño de economía, que está bien, y esas cosas se pueden aprender, hay cosas también que son habilidades blandas que de pronto son mucho más importantes, ya que el resto se aprende también con el oficio. Sí, eso es súper clave lo que acabas de decir. Yo también siempre concibo el producto del videojuego como una herramienta comunicacional, que obviamente tiene diseño, que obviamente tiene tecnología y programación, que obviamente es un instrumento para jugar, pero también puedes insertarlo en cualquier eslabón de la cadena productiva en cualquier empresa. Ya puede ser una tremenda innovación en proceso el desarrollar un videojuego, no es solamente jugar, porque sí, tú puedes mejorar incluso las orgánicas institucionales a través del juego. Es un mundo súper grande, y yo creo que la gran columna vertebral ahí son las comunicaciones. Así que es súper bueno también que los estudiantes y las personas que están pensando en estudiar esta carrera y dedicarse a esto de manera profesional tengan conciencia de que tienen que ser comunicadores. Voy a hacerte la última pregunta y después te doy el pase para que continúes la presentación. Y es si es que han pensado en sacar un juego para móviles. Pregunta por aquí. Hemos sacado algunos juegos para clientes móvil, pero juego propio en móvil, mira, en un momento lo evaluamos, pero
La verdad, yo le tengo mucho respeto al desarrollo móvil y creo que no tenemos necesariamente la expertise para lanzar un videojuego móvil. No la expertise tanto técnica, sino que en cuanto a todo el manejo, porque hoy en día sabemos que los videojuegos móviles predominantemente son free to play, apuntan a audiencias extremadamente masivas y se plantean como un servicio. Y eso requiere un know-how súper específico y un equipo de mantención de ese juego una vez que esté lanzado. El diseño y el balance de un juego móvil es súper complicado. Y la verdad nosotros estamos en este momento un poco más enfocados en otro tipo de especialidad. Sin embargo, algo que sí ha estado de pronto en conversaciones es adaptar algunos de los juegos existentes, pero en formato premium muchas veces. Y bueno, no sé, quizá alguno de estos juegos de esta línea premium en el futuro tal vez podría tener cabida en ese sentido. ¿Quién sabe, no? Te dejo continuar, Julio, y tú después haces una pausa cuando quieras, te detienes y seguimos con las preguntas. Vale, gracias. Bueno, siguiendo con la historia. Estábamos ahí en Alemania en el 2017, ahí con varios otros colegas. Está ahí Ricardo Concha de Nemoris, está Max Kubler de Day1, Marco de Micropsia, etc. Estábamos en Alemania, como les digo, yo llevaba principalmente como mi gran arma, mi cartucho número 1 era Martin B. Pero llevé por si acaso todo el material que había generado internamente para el equipo, este video concept que les mostré, y también una presentación específicamente diseñada para el caso de que me topara con algún publisher compatible con este proyecto. Y remarco, resalto el compatible, porque es un juego después de todo bastante raro. Y bueno, se dio la oportunidad. Caminando por los pasillos de Gamescom, en un momento me fui hacia el lado del pabellón de Polonia y vi que estaban mostrando este juego, el 911 Operator, y que era uno de los pocos juegos que yo había encontrado como una referencia más o menos cercana a lo que nosotros queríamos crear, que es básicamente un juego con gráfica muy minimalista, con un operador que está detrás de la acción, que está prestando apoyo. En este caso estaba muy enfocado en lo que es simulación de servicios de emergencia. Nuestro punto de vista era como tomar un poco de eso, pero darle un tinte mucho más narrativo y sci-fi hasta cierto punto. Entonces, me detuve, hablé con la persona que estaba mostrando el juego ahí, y le dije, oye, me gusta harto tu juego, lo he estado revisando, porque efectivamente ya lo había investigado, porque nosotros estamos desarrollando un concepto muy similar. Dijo, sí, en serio, cuéntame un poco más, porque nosotros ya lanzamos este juego recién, nos ha ido súper bien y estamos haciendo publishing. ¿En serio? Sí, conversemos. Bueno, cuento corto, finalmente con ellos firmamos un acuerdo de publicación después de algún tiempo ahí de negociación, de validaciones. Una vez que ya habíamos llegado a un acuerdo más o menos general, comenzamos un proceso de revalidación comercial, que básicamente implicó generar material específico y no como este pastiche que les mostré de este video concept, sino que material específicamente creado para mostrar nuestras ideas y nuestro concepto del juego al mundo. Y ellos, en el fondo, nos prestaron sus plataformas para darle difusión y obtener feedback. Y de esa forma, en el fondo, tener el pulso de que si realmente esto hacía sentido a la gente. Y así fue que después de harto trabajo tuvimos colaboraciones bien importantes, gente incluso de otras empresas nos ayudó a producir ese video a ese nivel, empresas de nuestro rubro acá a nivel nacional nos colaboraron por la buena onda en producir un video para poder transmitir esta visión. Lo destaco porque es algo que es súper destacable de nuestra industria. Hay un nivel de cooperación desinteresado que la verdad es digno de destacar.
Finalmente, habiendo compartido este video, finalmente logramos llegar a una validación y hacia el enero de 2018 ya teníamos finalmente el contrato, digamos, de publishing cerrado y partimos la producción realmente. Entonces, empezamos a trabajar en lo que es preproducción, como preproducción en serio, porque ya habíamos hecho como una especie de preproducción. Empezamos a trabajar en los personajes, un poco para reforzar ese feeling que queríamos dar y como agarrándonos también de las referencias que sabíamos que generaban cierta resonancia en el público. En ese sentido, Ghost in Shell siempre fue como el principal referente. Nos encantaba el concepto de la sección 9, este departamento, esta sección secreta, y empezamos a generar como toda una mitología más o menos similar. Con personajes que estaban inspirados en muchas veces en actores. De hecho, este fue como una especie de casting que hicimos. Si se fijan, los héroes en nuestro juego están inspirados en actores reales. Y muchos ya lo habían reparado. Pero queríamos darle un look muy cinemático, queríamos darle ese look de realidad y no tan cartoon. Así que por eso un poco fuimos por esa línea. Ahora bien, ya poniéndose a trabajar un poco más en serio en lo que es el hacer el videojuego, hubo que bajar muchas ideas que yo más o menos sabía, pero que de repente no las tenía tan documentadas. Entonces empezó un trabajo de conceptualización. Hubo varios meses en que no se avanzó tanto quizás en código, pero sí en conceptualización. Y de ahí salieron las bases de lo que es el documento de diseño de hoy en día, que es bastante extenso. Y para eso, al menos mi approach en diseño, parto siempre de la experiencia objetiva. O sea, ¿cuál es el objetivo estético desde el punto de vista de la experiencia que se quiere obtener? En nuestro caso era una inmersión diegética. Queríamos generar tensión y una sensación de dependencia, de que los agentes, su vida en el fondo, dependían de tus acciones. En ese sentido, también otra referencia que nos sirvió mucho como para ese feeling fue 24. Esta idea de que el tiempo no paraba y de que siempre había un plazo o algo terrible que iba a pasar y tenías distintas cosas sucediendo en varias partes y siempre había alguien que estaba supervisando las misiones, una Chloe, por ejemplo, en este caso. Entonces, ¿cuál es concretamente? Nuestros objetivos eran que el jugador, a pesar de su rol como operador, que en el fondo está fuera de la acción, debía sentirse inmerso de alguna forma en la acción. Lo cual es súper desafiante porque es muy fácil sentirse desvinculado cuando uno no está controlando directamente a los personajes. Pero nos gusta complicarnos la vida, así que lo planteamos así. Lo otro era que el jugador debería sentir el peso y la consecuencia de sus acciones. Y en ese sentido, como para potenciar esta experiencia como de tensión y de que las cosas son en serio, el juego terminó siendo bastante difícil. Y hasta cierto punto castigador si uno es muy descuidado, porque los agentes en general son más o menos blanditos, no resisten muy bien el ataque frontal, entonces tenías que cuidarlos bastante. Aparte de la superioridad numérica de los enemigos, que es una cosa permanente, es un juego que por lo mismo se centró más en el sigilo. Lo otro era que el jugador debe generar un vínculo emocional con los agentes. Ese fue otro objetivo también que nos fijamos. La idea era que te importaran realmente y no que fuesen números. Esto quizás en algún aspecto se logró, en otro quizás no tanto. Tuvimos ahí algunos sistemas de juego que tratamos de implementar que finalmente por un tema de alcance no entraron completamente y, por ejemplo, hoy en día pasa que los agentes auxiliares, en el fondo como los que no son los héroes, en el fondo los que te dan la unidad cuando se te mueren, etc., son más o menos genéricos, tienen su cara, tienen sus stats que se generan automáticamente, pero la verdad no influyen mucho en el desarrollo de la historia. Entonces, en ese caso, en el caso de esos agentes, quizás no se logró tanto su objetivo, pero un poco también en base al feedback de los jugadores,
la historia se logra contar y se logra sentir una vinculación al menos con los héroes y con el conflicto que ellos tienen. Entonces, desde ese punto de vista se logró. Y bueno, básicamente también nuestro objetivo era contar una historia, no hacer un sandbox, no necesariamente como decir, ya, ok, objetivo 1 es hackear esto, sino que queríamos, ¿por qué estoy haciendo esto? Que los jugadores sintieran el motivo detrás. Entonces, esto en cuanto a los objetivos. Ahora, teníamos también, lo que se planteó fue una filosofía de diseño restrictivo. La idea era, en función de este objetivo estético, este objetivo de la experiencia que queríamos conseguir, nos pusimos restricciones, nos pusimos límites. Por ejemplo, no puedes controlar directamente a los agentes. Y esto fue un punto bien complicado, como vamos a ver más adelante, porque va un poco contra las expectativas de los jugadores. Los jugadores normalmente quieren controlar a cierto avatar, cierta figurita dentro del mapa, dentro del mundo. Y en este caso, la idea era que se sintiera que estos agentes eran personas independientes que tenían su inteligencia y podían tomar decisiones. Lo otro era la economía gráfica y que tenía que estar al servicio de esta experiencia. En el fondo, no queríamos generar gráficos que fuesen innecesarios. En el fondo, el juego tenía que ser funcional, limpio y súper económico. Y eso también lo potenciamos un poco con el estilo de arte y con las referencias que ya vimos. Y bueno, la música y el feedback de audio en tiempo real, eso también era súper interesante, o sea, súper importante por lo mismo que les comentaba, o sea, que se sintiera que es como estar en una llamada telefónica todo el rato y que si el tipo se tropezó, nosotros escuchar que se tropezó. Para eso, un poco voy más o menos como en la consecución de cómo es al menos mi proceso como de diseño. Teniendo los objetivos, teniendo en el fondo la filosofía de diseño, se plantean ciertos pilares estéticos, pilares de la experiencia objetivo, y que en el fondo son como, por así decirlo, la base de lo que buscamos entregar y a la vez una guía para la toma de decisiones. Entonces teníamos 3 pilares principales. Uno que era esta conectividad, en el fondo de estar enchufado todo el tiempo con nuestros agentes, con lo que está pasando, versus la distancia. En el fondo, una de las metas también era que los jugadores hasta cierto punto igual les doliera un poco esa distancia, que les doliera un poco el no poder estar directamente al lado de esa gente y poder decirle, no vayas para allá. Hay una falta de control que es hasta cierto punto intencional. Y que fue súper complicado de balancear para que no fuese tan frustrante. Tuvimos que hacer algunas concesiones por lo mismo, pero este era un objetivo estético, queríamos en el fondo esa experiencia. La asistencia versus el control directo tiene un poco de relación con el punto anterior. En el fondo, el conflicto que surge entre prestar ayuda y controlar directamente. Ahí nosotros tratamos de mantenernos más o menos firmes y si bien hacia finales del desarrollo se incorporó una funcionalidad como de waypoints, en el que tú le puedes dar puntos intermedios, como detours, que se llaman en el juego. Básicamente la navegación es en base a objetivos y los agentes encuentran el camino según la información que tienen. Y lo otro, en cuanto a la experiencia, era esta sensación de realidad de tensión, que ya hemos comentado bastante. Entonces, en función de esto, nos surgieron varios problemas. Uno era el problema de que si nosotros queríamos que los agentes se sintieran reales, que se sintieran como personas, necesitábamos generar una inteligencia artificial que se sintiera como algo inteligente, que no se sintieran tontos, que no se sintieran robots, porque es fácil pasarle el control al jugador, el control absoluto de un autómata que hace exactamente lo que el jugador quiere, porque ahí en el fondo es culpa del jugador. Como nosotros queríamos crear esta sensación de interdependencia, tuvimos que trabajar harto en ese aspecto y hubo cosas que se lograron y otras que simplemente habría demorado muchísimo más y la verdad había que mantenerse dentro del presupuesto.
Entonces, simplificamos muchas cosas y más o menos quedó esta navegación en base a objetivos con cierto nivel de inteligencia de parte de los agentes, que de hecho tuvimos que limitar porque nos pasó que al principio los agentes eran tan autónomos que de repente como que se ofuscaban si es que uno de repente, si es que estaban frente a una puerta que estaba cerrada y uno no les abría la puerta, empezaban a molestar y finalmente se aburrían, ponían una carga explosiva en la puerta, ¡puf!, la hacían explotar y entraban y alarmas y quedaba la embarrada. O de repente tú le decías, no te vayas por ahí y le apretabas un comando que teníamos que era un reroute y generaba una ruta alternativa. Entonces de repente actuaban de maneras que tú no esperabas como jugador. Y eso rompía un poco la predictibilidad que es necesaria también en los sistemas de juego. En el fondo que necesitas tener como una... Si tú haces algo, tú necesitas tener un resultado que está más o menos dentro de lo esperable. Entonces, si bien se lograba un poco esta idea, así, oye, que estos tipos actúan por sí solos, a nivel de juego no era tan efectivo. Y eso fue una corrección que tuvimos que hacer también en el proceso de prototipado y testeo temprano. Lo otro... un poco también, pues balancear, creo que me adelanté un poco al punto, de balancear en el fondo esta idea de prestar soporte, de prestar apoyo, versus la injerencia del jugador. También en etapas tempranas del juego, nos dimos cuenta de que muchos jugadores sentían un alto grado de frustración al no poder manejar a los agentes, al no poder hacerles básicamente como un point and click y decir anda aquí, anda aquí, anda aquí, anda aquí, tal como se hace en un RTS o no sé, incluso un MOBA hoy en día. Entonces tuvimos que hacer algunas concesiones, de ahí salió esta mecánica del detour, del punto intermedio, pero bueno, y el tema también de las estrategias. Las estrategias también son, por así decirlo, como una regla de criterios que nos ayuda a decirle a la gente, mira, si se te presenta esta situación, actúas de esta forma o de esta otra forma, sin la necesidad de que yo esté haciendo ahí tanto micromanagement. Y el otro problema que nos surgió fue que había una falta absoluta de juegos de referencia. Nos dimos cuenta de que no teníamos mucho parangón, juegos más o menos conocidos al menos, que pudieran, que tuvieran como esta idea del soporte, excepto el 911, que en ese tiempo que ya les comenté. Entonces, de atmósfera sí teníamos referencia, de Squad, teníamos Syndicate, no sé, Cannon Fodder, del super antiguo, Deus Ex, Metal Gear, para qué hablar, Darkest Dungeon por el tema de armar tus equipos, y también de juegos no explícitos o abstractos, como por ejemplo Dwarf Fortress o Duskers y las aventuras de texto antiguas, así como de la época de DOS. Entonces, bueno, una vez que fuimos resolviendo estos problemas, fijamos ya finalmente lo que eran los pilares de diseño, que nos ayudaron muchas veces, de ahí en lo sucesivo, a no desviarnos tanto de la experiencia objetivo que queríamos obtener. Los pilares de diseño son una guía para la toma de decisiones a futuro y que nos recuerdan siempre, oye, te estás desviando el camino, ¿esto soporta el objetivo expresivo, el objetivo de la experiencia? Sí, no, si no, no. Y si sí, pucha, evaluémoslo, revisemos si es que cabe dentro del presupuesto, etc. Entonces, nuestros pilares eran, los agentes deben moverse de manera semiautónoma, y ahí entró el semi. El operador debe actuar sobre el entorno, no sobre los jugadores necesariamente, sobre los agentes. Los agentes deben reconocer y reaccionar a las acciones del jugador. Ahí está el tema de las voces y de, ok, gracias, muy bien operador, ya, ahora actúas tú, esta como sinergia que se da. Y que el líder del escuadrón estará siempre hablando con el operador. Y básicamente necesitábamos un personaje ancla que nos permitiera contarle una historia. Porque de otra forma, si estamos cambiando personajes siempre, iba a ser súper difícil contar esta narrativa más lineal, más tradicional. Entonces, eso nos llevó a un diseño de mecánicas que tiene 3 ejes principales. El soporte táctico, que se expresa en la mecánica del escáner, de los drones que te prestan apoyo y del sniper support. También por otro lado lo que es navegación y ruteo. De ahí salió la mecánica de la lista priorizada de tareas, que tienes como una lista que
se cumple el objetivo, sigues con el siguiente, sigues con el siguiente, sigues con el siguiente. Esta idea del avanzar y detenerse como única instrucción que nosotros de manera realista le podemos dar a un agente por radio, como, espérame un poco, voy a limpiar el camino, ahora, adelante, pum. Y las estrategias. Y por el lado del hacking, bueno, la consola, con esta lógica de crear una sintaxis bajo ciertas lógicas que te permitiera controlar y acceder a distintos sistemas, luego de acceder, poder afectarlos, que son los comandos de control, o sea, destruirlos, hacerles un glitch o poseerlos. Y la idea de retener el control. Y ahí entra el tema del multitasking, que también fue bien interesante de balancear, porque para mucha gente había como distintas maneras de entender el tema de las retenciones. Para algunos era como mucho, para otros estaba bien. Finalmente creo que llegamos a algo más o menos balanceado. Y como recordábamos, teníamos los pilares. Estos se conectan directamente con estos ejes de diseños de mecánicas que responden a estos pilares de la experiencia objetivo que nosotros buscábamos. Bueno, y ya este año ya llegamos cerca de mayo. Esto es, creo que horas antes del lanzamiento. El juego se lanzó el 21 de mayo. Y después de todo este periodo como de 2 años de iterar, de cambiar, de frustrarse, de ver cosas que resultaban, cosas que no, de mejorar, fue muy, muy gratificante mejorar cosas, de darnos cuenta de que el feedback cambiaba en la medida que nosotros generábamos correcciones. Finalmente llegó el momento del lanzamiento. Fue hermoso tener esta pantalla con los próximos lanzamientos, en que estábamos en la misma pantalla con Death Stranding, Cyberpunk 2077, y ahí abajito nuestros pequeños Cyberpunks, o en los juegos sugeridos también. Bueno, ahí está la ventana en Steam. Y bueno, el resultado todavía está en proceso. Al principio tuvimos varias dificultades, principalmente con el tema de los tutoriales. Hubo muchas cosas que se podrían haber explicado un poco mejor, y en ese sentido tiene que ver también con este afán de poder integrar más cosas al juego, en vez de simplificar y hacer la cosa un poco más fluida. Hay mucho aprendizaje sobre este último periodo del desarrollo, en que tratamos de incluir muchas cosas en base a feedback, pero eso yo creo que da como para otra charla en otro momento, porque es un tema bastante largo. Súper bien. Nada, yo creo que ahora es como el momento de soltar, de recibir. Ya hemos estado como arreglando muchas cosas y pasamos a un momento en que creamos una comunidad que nos escucha, que nos respeta, y tenemos una súper buena relación con ellos, y pasamos como un poco de reportes a sugerencias e ideas, y la gente se involucró. Sí, quiero agradecerte, Julio, y de verdad eso se nota, como, bueno, ustedes como octeto y se han convertido en interlocutores súper escuchados en el medio. Por ejemplo, cada vez que ustedes hacen como un request de sugerencias o ponen una encuesta en los sitios de desarrolladores, tienen un alto nivel de respuesta. Yo creo que todos participamos con gusto de estas consultas, porque yo sé que ustedes también las abordan como construcciones colectivas y recogen mucho de la opinión del usuario. O sea, no están haciendo un proceso de desarrollo aislado, sino que ustedes son más integradores de las visiones de afuera y saben tomar el pulso también del medio. Y eso es muy interesante. Quería también hacer un guiño a la importancia de la narrativa y de cómo delinea, ¿no es cierto?, el concepto final del juego. Antes estábamos más acostumbrados a mecánicas que eran más de repetición o más compulsivas, y ahora estamos viendo que el usuario tiene que meterse en un rol, pero de verdad, y asumir un compromiso con la historia. Y eso también es algo que tienen que atender las personas que están pensando en crear nuevos juegos y crear nuevos mundos. La única forma de que el usuario se involucre es a través del compromiso y el enganche con la historia, ¿ya? Y hay que llevar la camiseta bien puesta. Entonces, ¿cómo hacemos que se genere esa apropiación?
tiene que haber elementos potentes que estén llamando al usuario, porque el usuario también es muy infiel y es muy díscolo, se arranca o deja botado. Entonces, para poder completar esta tarea, tiene que ser una historia que enganche y tienes que saber tocar a tu usuario y leerlo bien para saber lo que quiere, ¿no? Bueno, voy a pasar a las preguntas, porque tenemos harta, mira, la gente está súper participativa, me encanta eso. Hay una pregunta de Alejandro, docente de La Serena. Dice, hola, ¿qué software ocupan para el desarrollo de sus juegos? Es una pregunta. Bueno, el CyberOps fue, y en general en Octeto ocupamos mucho Unity para este tipo de juegos. Para lo que es HTML5 ocupamos Construct desde toda la vida, y hay mucha gente que vilipendea un poco Construct o lo encuentra un poco básico, y que es cierto, tiene muchas limitantes, pero al nivel de conocimiento que lo manejamos nos presta bastante buenos resultados y sigue vigente hoy en día. Sí, yo igual creo que Construct es una súper buena herramienta, y de hecho para partir también es súper útil. Ya, a ver, Robinson Miyagin dice, hola Julio, ¿volveremos a ver a Martín Pipe en mobile? Oh, qué cruel, qué cruel. No sé si en mobile. No sé si en mobile, pero lo voy a dejar ahí. Ahí quedó latente. Sí. ¿Qué opinas respecto a que los videojuegos se involucren en la educación y tengan objetivos de aprendizaje a nivel escolar para niños y adolescentes? Yo creo que es súper positivo, un poco por lo que hablábamos al principio. O sea, yo siempre he visto al videojuego, bueno, los que estamos metidos, me imagino que todos compartimos un poco la opinión, como las ventajas únicas que tiene el medio a través de la generación de recuerdos empíricos. En el fondo, cuando nosotros afectamos nuestro mundo y vemos que ese mundo sufre consecuencias, ese como recuerdo nos queda más grabado que cuando nosotros consumimos un medio pasivo, un medio que es unidireccional, como un video o un libro hasta cierto punto. Sin desestimarlo, me encanta los libros, pero el hecho de que nosotros podamos influir en el mundo y sentir que nosotros generamos esos cambios nos provoca que recordemos posteriormente esas experiencias como si fuesen propias. Y se generan conexiones, me imagino, a nivel sináptico, mucho más potentes que cuando uno está absorbiendo de manera pasiva un contenido. Por eso también se usa mucho el videojuego en publicidad, porque genera ese tipo de recuerdos mucho más vívidos. O sea, te preguntáis a mí, no sé, Chrono Trigger, por ejemplo, yo viví eso. O sea, son cosas que te quedan. Entonces, en la aplicación, en la bajada que se puede hacer a nivel educativo, es súper poderoso. De hecho, sin ir más lejos, hoy día estuvimos haciendo un pilotaje de un proyecto también que estamos desarrollando, que tiene un enfoque educativo, que está orientado a estudiantes universitarios, y los resultados también fueron súper positivos, muy buena recepción desde el punto de vista de la docencia, y por otro lado, desde el punto de vista de los jugadores. Así que me parece que hay mucho por hacer en ese campo. Y no olvidar el rol de la literatura también en los videojuegos. Para crear mundos como CyberOps hay que haber leído harto Philip Dick, Asimov, ¿no es cierto? Ahí veíamos los guiños a Blade Runner, como tú decías también. Sí, que de verdad hay que visitar los clásicos y sobre todo leer, porque no todo es audiovisual. Hay referencias también que vienen desde lo inconsciente y esas se estimulan leyendo. Sí. Ok, alguien pregunta, ¿qué es la inmersión diegética? Dejaste metido con el concepto. Uno habla, el concepto de elementos diegéticos en general se refieren a elementos que están dentro del medio. Por ejemplo, cuando hay o dentro de la escena. En el cine, por ejemplo, se habla de sonido diegético, por ejemplo, cuando vemos que, no sé, se cayó una cuchara y escuchamos el sonido de esa cuchara. Pero de repente tenemos sonidos que quizás se cae esa cuchara, pero escuchamos la voz de un recuerdo. Entonces, esa voz no viene directamente de la imagen, sino que viene un poco fuera. En el caso de nuestro videojuego, la idea era poder
meter completamente al usuario en todos los elementos del juego y de que el juego durante el gameplay se sintiera a nivel de interfase como la interfase funcional del puesto de trabajo de un operador. En el fondo no queríamos que te salieran numeritos, ni estrellitas, ni moneditas, porque eso era un juego. Nosotros queríamos que te metieras en la experiencia y que te metieras en el rol del operador. Entonces, a eso se refiere un poco con ese rol un poco diegético, como de que todos los elementos que están presentes en el juego, los mismos menús. Nos pasaba mucho al principio que la gente pensaba que todas estas ventanitas que se veían alrededor eran como chorezas visuales, pero todas son funcionales. Entonces, un poco a eso va. O sea, todos los elementos del juego son parte del mundo. Yo tengo otra pregunta que es súper importante también para la gente que nos está viendo, sobre todo estudiantes, profesores, y es ¿cuál es la relación y la importancia del diseñador gráfico en el desarrollo y en los equipos de desarrollo de videojuegos? Yo creo que es clave, sobre todo hoy en día. Hoy en día hay tanta información, hay de hecho charlas y mini ensayos con respecto a, por ejemplo, cómo presentar screenshots, por ejemplo, o como el thumbnail de un juego, de cómo tú sacas información de manera inmediata de una sola captura de pantalla y tú ya sabes perfectamente cómo se juega, ya sabes perfectamente cuál es el género, ya sabes perfectamente cómo se controla. Y hoy en día que estamos luchando permanentemente compitiendo con muchos otros estímulos, necesitamos comunicar de manera efectiva y llegar, como decías tú también, al usuario objetivo. Y de esa manera hay que conocerlo bien, hay que conocer cómo se relaciona con los productos, con los servicios, y desde ese punto de vista el diseño gráfico y quizá un poco más lejos, el diseño de experiencia, el diseño de UX, es clave en ese sentido. En particular, en lo que es CyberOps, nosotros iteramos en distintos estilos gráficos. Teníamos una versión en que todo el UI era como un poco Nostromo, así como muy Alien, la primera Alien, que a mí me gustaba mucho. Teníamos otra versión que era como, toda la interfase era como la interfaz que se veía, por ejemplo, en Evangelion, por ejemplo. Toda esta gráfica de Nerv con estas rayitas como de estas barras de estado, estas alarmas grandes, también me encantaba. Finalmente nos decantamos un poco por esta para no desviarnos tanto de las referencias principales y obviamente también por ciertas conversaciones también que uno tiene con su publisher, un poco para mantenerse consistente en cuanto a la oferta que uno le hace a la audiencia a la que ellos pueden llegar. Y bueno, en este caso el juego es casi puro UI, entonces el diseño gráfico que está a cargo de Carlos Carrasco, nuestro diseñador de UI, fue clave, ¿verdad? Clave para darle ese look. Súper. Julio, yo quiero darle el pase ahora a Gonzalo Aranda. Él es el director nacional del área de diseño y quiere dirigir unas palabras también, así que escuchamos, Gonzalo. Bienvenido. Gracias, Romy, gracias. Bueno, primero que todo agradecer la charla de Julio y por cierto tu intervención, Romy, moderando. Creo que nos involucró, ¿verdad?, en un área que es cada día más creciente, muy rica y muy necesaria para desarrollar en la disciplina nuestra, ¿verdad?, y en especial de nuestros alumnos de diseño gráfico, digital y videojuegos, varios conceptos que ya fueron mencionados y que son transversales a todos ellos. Recuerdo por ahí las palabras, Julio habla de creatividad, innovación, creación, comunicación, que es súper importante, gestión, manejo de conceptos y lo más importante, un método. Yo creo que nuestros estudiantes en cualquiera de sus carreras tienen que siempre manejar un método. Feliz de haber participado. El área de diseño está
programando para este semestre, ¿verdad? Bajo esta modalidad, un ciclo de charla y nos quedan varias todavía. Romy les va a comunicar cuál sería la próxima. Y nada, vuelvo a agradecer a Julio su enseñanza, lo generoso que fue en transmitir, ¿verdad? Toda su experiencia vinculada a esta disciplina. Así que, Romy, vamos con la siguiente charla y agradezco también a los estudiantes que se conectaron a lo largo del país y a nuestros docentes, ¿ya? Gracias, Gonzalo. Bueno, nosotros también queremos recordarles que las carreras del área de diseño son técnico en diseño de videojuegos, diseño gráfico y técnico en diseño gráfico y publicitario también. Así que desde Antofagasta hasta Puerto Montt estamos con gente conectada, estamos contentísimos de la gran convocatoria que tuvimos hoy, de la cantidad de preguntas. Perdón a la gente que no le alcanzamos a responder, eran muchas, tratamos de sacar las más representativas. Y también dejarlos súper invitados para el 9 de julio, la próxima charla con Macarena Gallardo. Ella es diseñadora gráfica, ilustradora, muy connotada de la sede de Puerto Montt, de Santo Tomás. Así que el 9 de julio, no lo olviden, lo vamos a difundir oportunamente. Los esperamos para una nueva charla en este ciclo que hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo para poder capear la pandemia de la mejor forma, de la forma más creativa. Así que, Julio, muchísimas gracias por tu tiempo, por este maravilloso espacio que nos diste, y espero que podamos volver a conversar muy pronto. Encantado, muchísimas gracias a ustedes. Y saludos a todos los auditores. Muchas gracias. Gracias. Chao, nos vemos. Chao, Julio. Chao, gracias. Chao, chao.